Buenos días. Hoy vamos a intentar resolver el problema número 14 del trabajo práctico número 4, que trata sobre lentes delgadas. El problema dice que se supone que una lente delgada tiene radios de curvatura para ambas caras, cuyos valores absolutos son R1 y R2 igual a 10 centímetros. Nos anticipa el enunciado del problema que se trata de una lente delgada convergente. Y ese dato de ser una lente delgada es un dato muy importante porque nos asegura que el espesor de la lente, en la parte central, que para las lentes convergentes es la parte más gruesa, es bastante pequeño, de manera que podemos aplicar la ecuación de las lentes delgadas. También nos dice que el material con que ha sido fabricada la lente tiene un índice de refracción de 1,52. Y nos solicitan que determinemos el valor de la distancia focal f que caracteriza a esta lente convergente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una línea recta que se va a constituir o se va a convertir en el eje de la lente. ¿Por qué? Porque sobre ella vamos a situar los centros de curvatura que corresponden a los radios de las dos caras. Entonces, sobre este eje, que reitero es el eje óptico de la lente, situamos el centro de curvatura C1, que va a ser el centro de curvatura de la cara que la luz va a enfrentar en primer lugar. Por lo tanto, esto nos va a permitir marcar acá el radio de curvatura R1, que es este que voy a indicar ahora. Este es R1, el radio de curvatura de la cara que la luz va a enfrentar en primer lugar si asumimos que el objeto luminoso se va a situar sobre la izquierda. Este R1 tiene un valor de 10 centímetros. Y donde lo hemos situado acá, sobre el C1, que es el centro de curvatura de la cara de la izquierda. De manera análoga, voy a marcar la distancia R2 que constituye el radio de curvatura de la cara que la luz va a alcanzar en segundo término, imaginando que procede de la izquierda. Entonces, este es R2. Y como vemos, el centro de curvatura C2 va a estar en la cara donde está el objeto luminoso. Bien, esto nos permite entonces dibujar la lente, que con el auxilio de una cuerdita a modo de compás, podremos entonces dibujar las dos caras de la lente de radios R1 y R2, que se trata de una lente convergente. Entonces, esto nos permite asegurar que la parte central de la lente es más gruesa que los extremos. Entonces, haciendo centro en cada uno de los centros de curvatura de las dos caras de la lente, lo que vamos a hacer ahora es marcar precisamente las dos caras de la lente delgada, que es lo que estoy haciendo ahora. De esta manera, hemos construido la lente delgada, borramos el excedente y claramente se puede ver que se trata de una lente que es más gruesa en la parte central que en los extremos y que, como ya sabemos, la distancia focal de esta lente deberá ser positiva. Bien, ¿a qué expresión podemos echar mano para determinar la distancia focal de esta lente, que sabemos de antemano que es positiva por ser convergente? Podemos echar mano a la ecuación del fabricante de lentes. Esta expresión, que ya ha sido obtenida, deducida en el teórico, nos asegura que la inversa de la distancia focal de la lente, 1 sobre f, es igual a n menos 1, donde n es el índice de refracción del material con que ha sido construida la lente, y acá aparece 1 porque entendemos que la lente está en aire, por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, donde R1 y R2 son los radios de curvatura de las caras de la lente.
que, como ya sabemos, estos radios de curvatura podrían ser diferentes. Sí, totalmente. Puede suceder que una cara tenga un radio de curvatura determinado, R1, y la otra cara un radio de curvatura distinto. Sin embargo, la lente va a tener una única distancia focal f, aún cuando los radios de curvatura de las dos caras puedan ser diferentes. En este caso particular, los radios de curvatura de las dos caras de la lente tienen el mismo valor absoluto, 10 centímetros. Ahora bien, para poder aplicar esta ecuación, es muy importante tener en cuenta los signos con que van a aparecer R1 y R2 en esta expresión. Bien, en esta expresión resulta que 1 sobre la distancia focal es igual a N. N es el índice de refracción del material con que ha sido construida la lente, 1.52, menos 1 por 1 sobre R1. Bueno, acá sobreviene el primer análisis. Si imaginamos que el objeto luminoso se encuentra de este lado y que la luz procedente de él va a incidir sobre la cara de la izquierda, la luz, después de atravesar la lente, va a pasar al otro lado, al costado derecho de la lente. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que el centro de curvatura de la cara que la luz encuentra en primer lugar se encuentra del otro lado de la lente, donde pasan los rayos refractados. Entonces, como el centro de curvatura se encuentra donde pasan los rayos refractados y por lo tanto el radio R1 está contenido allí, entonces R1 en este caso va a ser positivo. Con lo cual, acá reemplazamos 1 sobre más 10 centímetros. Menos 1 sobre R2. Para determinar el signo de R2, ¿a qué debemos prestarle atención? Y al mismo criterio. R2, ¿quién es? Es el radio de curvatura de la cara que la luz encuentra en segundo lugar al atravesar la lente. Pero el centro de curvatura de esta cara, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el mismo lado donde viaja la luz incidente. Y también allí se encuentra el radio de curvatura R2 en el mismo lugar donde viaja la luz incidente. Entonces, por esa razón, este radio de curvatura R2 va a ser negativo. Entonces, en esta expresión, R2 aparece como menos 10 centímetros. Bien, lo que nos queda ahora es resolver esta expresión analítica. Y entonces, 1 sobre la distancia focal es igual a 1.52 menos 1 sobre. Menos 1 por. Bueno, ya ahora hay que resolver esto. Obviamente, como acá tenemos menos 1 sobre la inversa de menos 10, este menos con menos se va a hacer más. Y entonces lo que nos va a quedar acá, lo hacemos paso a paso, es 1 sobre 10 centímetros más 1 sobre 10 centímetros. Resolvemos este factor que está dentro del paréntesis y nos va a quedar. Entonces, 0,1 más 0,1. En definitiva, 1 sobre la distancia focal valdrá 1,52 menos 1 es 0,52 por el resultado de esta expresión, 1 dividido en 10 es 0,1 más 0,1 es 0,21 sobre centímetro. Porque esa es la distancia, perdón, esa es la unidad que tiene este factor, 1 sobre centímetro. Es más, de hecho, podemos llevar a cabo esta suma porque los dos términos de esta suma tienen la misma expresión, el mismo carácter dimensional, es decir, 1 sobre centímetro. Entonces resolvemos esto, 0,52 por 0,2, y esto nos va a dar 0,1 sobre f, nos va a dar 0,104. ¿Y qué unidad tiene esto? 1 sobre centímetro. Bueno, lo que resta ahora es el pasaje de términos para finalmente obtener la distancia focal. Por lo tanto, f valdrá 1 sobre, pasamos f para acá y f para el primer miembro, 1 sobre 0,104, 1 sobre centímetros. Primero, analicemos la coherencia dimensional de esta expresión. En el segundo miembro aparece 1 sobre centímetro en el denominador. Es decir, claramente se ve que este centímetro, como aparece
como denominador del denominador pasa al numerador. Y entonces esto nos pone de manifiesto que este segundo miembro va a quedar expresado en centímetros, lo cual está muy bien, porque estamos intentando evaluar una distancia focal. Y las distancias, como toda distancia, se miden en unidades de longitud. Entonces ahora sí evaluamos 0,104 elevado a la x menos 1. Y esto nos da 9,6. Entonces, la distancia focal de esta lente es más 9,6 centímetros. Más 9,6 centímetros, confirmando esta determinación analítica, lo que ya suponíamos, o lo que anticipamos, de que debería ser positiva porque se trata de una lente común. Entonces, de esta manera, bastante sencilla, hemos visto cómo aplicar la ecuación del constructor de lente para determinar la distancia focal característica de una lente y, como dijimos hace un ratito, independientemente de que los radios de curvatura de las dos caras sean o no iguales, la lente tiene una única distancia focal propia y característica de la